voy a explicar lo que estamos viendo a continuación, que se trata de 4 instrumentos para medición de variables eléctricas, muy comúnmente usados en electrónica y en trabajos de electricidad, y en laboratorios de otras disciplinas también para medir variables eléctricas. Estos 3 primeros instrumentos se llaman multímetros o testers, y el cuarto es conocido como pinza amperométrica. Los 2 primeros se caracterizan por ser de tipo digital, tanto en el procesamiento de las variables como en la presentación de las variables. Este otro es de tipo analógico y se podría considerar electromecánico. Tiene una aguja que se mueve para indicar el valor de las variables. Y la pinza amperométrica también es de tipo digital. Los tester o multímetros son instrumentos comunes para medir diferentes variables eléctricas. Cuando digo instrumentos comunes, estoy haciendo una separación de todos aquellos instrumentos que sean especiales o que sean dedicados para medir ciertas variables eléctricas, como puede ser un telurímetro, un megómetro, un miliamperímetro y demás. Estamos tratando de explicar solamente las características más comunes. Vamos a ver algunas similitudes y algunas diferencias entre los elementos, los instrumentos que tenemos aquí. Las variables más corrientemente medidas con multímetros o con testers son tensión, tanto de tipo continua como de tipo alterna, corriente de tipo continua o también corriente de tipo alterna, resistencia, continuidad. Eso es lo más común que mide un multímetro. En este otro caso también tenemos, por ejemplo, acá la medición de tensión en continua, medición de tensión en alterna, tenemos la medición de resistencia, acá arriba, corriente continua, corriente alterna. Luego existe la posibilidad de medir otras variables, como por ejemplo capacidad. Acá podemos medir capacitores insertándolo en esas ranuras. También podemos probar transistores, podemos probar de qué tipo es un transistor mediante estos orificios. Podemos medir frecuencia, podemos medir temperatura a través de una sonda termocupla, de un termopar. Podemos medir temperatura. En este otro caso también tiene para medir transistores, tiene para medir frecuencia, etc. En el caso del instrumento analógico, también mide las mismas variables básicas, como por ejemplo voltaje en alterna, que es la escala de color rojo, voltaje en continua, que es esta escala que está acá de este lado en color blanco, corriente continua, y acá en esta escala se puede medir resistencia. La particularidad de la pinza amperométrica, que lo diferencia de una forma muy visible del resto de los instrumentos, es la posibilidad de abrazar un conductor como si fuera una pinza. Por ejemplo, si tenemos un conductor y lo abrazamos, puede medir directamente la corriente. Esto es una gran ventaja porque, como veremos luego, la medición de corriente en un circuito requiere abrir ese circuito y conectar el instrumento en serie con el circuito. Eso es muy fácil de hacer en un laboratorio, es muy común preparar un práctico y hacerlo, pero en la industria, en la vida real, y cuando hay que manipular tableros con tensión, cuando hay que trabajar,
No es tan simple de hacer y muchas veces no es posible hacerlo, porque no se puede sacar un equipo de servicio, por ejemplo, mientras está funcionando. Entonces este instrumento es muy útil para medir corriente.